Hola de nuevo, soy María José Villamarín y este nuevo videoprograma vamos a hablar de todo lo que se ve y lo que nos ocultan bajo mi paraguas personal, y cuando hablo personal no pretendo convencer a nadie. Cada uno decidirá si esto es real o no. Los acontecimientos se dan, ahí lo vamos a ver. En este mes de junio, que aún no hemos acabado, sabéis que empezó el enfrentamiento Israel-Irán y luego intervino también Estados Unidos. Y se dice que hay paz, que firmaron la paz, que se acabó todo, que uno no va a disparar al otro, etc. Pero siempre en estos casos hay que mirar con mucho cuidado y ver si esto se está dando así. Hay rumores de guerra, hay guerra. Israel no va a parar, Irán tampoco, y Estados Unidos también va a intervenir. Este mes de julio, agosto, septiembre, octubre, etc., van a ir uniéndose precisamente en situaciones muy complicadas. Cuando hablo de guerras, estoy hablando ya de procesos atómicos. Tienen tal adelanto que la gente que pretenda guardarse en búnkers, estas armas son capaces de destruirlos bajo tierra a muchos metros de profundidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha avanzado muchísimo y la inmensa mayoría de los seres humanos no tenemos ni idea. Saben que han de tener mucho cuidado qué es lo que se enfrenta y dónde se va a enfrentar. Si Estados Unidos sigue metiendo su nariz, Irán y otros pueblos también árabes les pueden atacar. Yo vi destruido Nueva York, Manhattan, no solamente por movimientos de tierra, que también se van a dar, y lo dije, igual que California, pero sí por armamento de un país a otro, a grandes distancias. Por eso digo que hay un gran avance en cuestión de guerra. Va a haber momentos de iniciación, parón, iniciación, pero va a seguir dando. Por eso el año pasado comenté que este año comenzaba todo, porque es más crudo, es constante, es amenazante. Y solamente tenemos que tener muy claro lo que nos ocultan. Como digo, este mes de julio va a ser difícil. El eje de la Tierra se está inclinando. Los vientos del norte van a ser más cálidos y los del sur más fríos. Va a cambiar mucho. No porque nosotros lo estemos cambiando, sino porque la Tierra está girando y nos acercamos más al Sol. Y la Luna está cambiando también de vibración y también de rotación. Por todos esos impulsos del Sol y del movimiento de la Tierra.
Eso va a alterar muchísimo lo que es los mares, los volcanes, se van a dar muy fuertemente en todas partes. Asia va a sufrir mucho, como he comentado en otras ocasiones, muchísimo. Y va a ser muy duro, muy duro. Yo no puedo dar días, pero sé que está ahí. Y es este verano y este otoño. Todos los países y Estados Unidos, como digo, saben de todo esto. Tenemos que estar preparados también para que antes de finalizar el verano surjan lluvia de meteoritos. Quizás no sintamos que pase nada extraordinario, pero sí se anuncian a través de luces extrañas, formaciones de luces diferentes en las nubes y en el cielo, y ahí, en un día de verano normal, veremos que caen meteoritos. El sur de Estados Unidos, el sur de América, Argentina, Chile, México, Centroamérica, pueden sufrir muchísimo por estos altercados de los meteoritos y serán el comienzo de grandes incendios, porque aunque sean pequeños, van a incursar en muchas partes y eso va a provocar también todo tipo de incendios. Las armas de los pueblos que quieren la guerra, porque este orden mundial ya comienza, ya, el reseteo ya va a traer consecuencias. Quizás a través de los meteoros hay apagones, quizás a través de estas incursiones bélicas hay apagones. El reseteo se profundiza aún más para control de la humanidad. Estar atentos a estos cambios es fundamental, muy importante. Esas bombas que desconocemos su grado de peligrosidad y de destrucción van a caer también entre Dinamarca, Londres y otras poblaciones y otros lugares de Europa occidental. La incursión rusa se va a dar. Todo esto está escrito por esta oscuridad que nos está manejando. Cuando abrimos los ojos, podemos entender que esto se puede paralizar si tomamos más conciencia y hacemos algo por nosotros. Solo se moverá la gente para defenderse en distintos pueblos, porque el enemigo lo tendrán en casa. La destrucción que puede haber en Estados Unidos y Canadá es el desorden, es el odio de las poblaciones árabes. Es el odio que tenemos también en Europa, porque han incursado millones de seres humanos que ni se adaptan ni quieren adaptarse. Es la ley malsana de la educación malsana sexual hacia los niños. Se está luchando, hay mucha gente que está luchando contra esto. No nos durmamos, los niños son importantes. En todos estos movimientos de tierras, porque se van a dar cada vez más, en toda la incursión que se vaya produciendo en la guerra, que poco a poco escalará
momentos álgidos muy duros entre este año, el que viene y el siguiente. Esos movimientos volcánicos harán que toda la Tierra se convulsione, toda. Las guerras dicen, ya se paró la guerra, María José. No es verdad. En Guinea Ecuatorial se están masacrando desde hace tiempo a los cristianos. Se les está quemando, se les está matando. Comunidades enteras, sus niños, sus mayores, las mujeres, son masacradas, violadas, quemadas. Y no son de unos pocos, son miles y miles de personas. En Sudáfrica siguen matando a los blancos, descendientes de Dinamarca, Holanda, que desde el siglo XVII y XVIII ya están allí. ¿Algún medio habla de esto? No me digáis en vuestros escritos que se paró la guerra. No es verdad. ¿O acaso África o Asia importa menos que nosotros? Importa. Y vuelvo a decir, se está masacrando aquellas personas da igual de qué etnia sean, que son cristianos, los están diezmando, matando, atormentando. No es una cuestión solo de territorio, etcétera. No, es porque son cristianos. No veo voces que se alcen, no veo voces que clamen al cielo, no veo voces que digan a los gobiernos basta. Y a la vez, los gobiernos están gobernados, valga la redundancia, por la corrupción, por el egocentrismo, el cinismo de unos pocos contra las naciones. No hace falta que tengamos mafias, ya las tenemos. Son capos en cada país que manejan todo el mal para corromper. Estamos degenerándonos económicamente, diezmándonos también, la salud menguando. Hay muchas tinieblas y estos locos se llevan todas las riquezas del país. Quieren controlar la justicia a su modo y llevarla bajo su manto. Pero todo lo que sube baja también. Y todo esto, aunque pasen 2 años, también terminará. No conozco fechas, pero entrando a octubre o mediados, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, veo una enfermedad grave. Las hay a través de los bichos, de lo que nos ponen en las comidas, que no somos ni capaces de saber qué es lo que meten ahí, y muchas clases de comida. Y también en bebidas. Estar atentos a todo eso. Estar atentos. Todo lo que la farmacéutica nos daña, todos los químicos, todos esos puestos en el cuerpo están desertificando ya el mundo. Muchos se están yendo. Muchas parejas no van a poder tener hijos porque se están quedando estériles. Muchos niños con problemas de todo tipo, degenerativo, cognitivo, cantidad de autismos, de enfermedades crónicas,
de situaciones desagradables y posesiones. Sí, a través de esos pinchazos. Todo eso se está dando y nadie habla de esto. Que la guerra no está, por favor, mirar bien. La guerra está. Solo falta que las bombas aparezcan en los cielos y provoquen más erupciones, más mareas y las costas hagan desaparecer muchas partes de los países. Ya no sé cómo decirlo, ya no sé cómo prevenirlo. Lo hablo en las consultas privadas, aquellos que quieran escuchar. Los demás seguirán queriendo pasar sus vacaciones, que me parece muy lindo, y que disfruten sin querer escuchar nada, sin querer ver nada, sin discernir nada, sin preguntarse nada, sin preocuparse de nada. Todos tenemos cosas de las que preocuparnos o de estar atentos, todos, unos más, otros menos. Pero se están dando circunstancias globales, y hay un plan que ya nos lo dicen en las revistas de Economics, en muchas películas desde hace años, y todo se está plasmando. No es ciencia ficción, es su manera de decir, cuidado, lo vamos a hacer. ¿Qué vais a hacer vosotros? Dormidos. Nos tratan como ganado. ¿Queremos ser ganado? O estar un poco más despiertos. Hasta que tengamos delante de nuestras narices, no veremos ni creeremos nada. Cuando se den tantos terremotos, cuando esos meteoros caigan, cuando la guerra esté en pleno apogeo y todo lo que del cielo venga, sea de aquí o sea de allá, todo se paraliza. No habrá electricidad, no habrá luz, no habrá nada. Volveremos como hace 50 o 100 años. No habrá móviles, por supuesto internet tampoco. Y muchas personas fallecerán por el impacto de esas bombas que traerán una carga devastadora, porque al abrirse la tierra también saldrán gases y todo lo que proyecta esas bombas tóxicas destruirán a muchas personas de dentro hacia afuera. Y la enfermedad de la cual he hablado en otro vídeo, que yo le llamo peste negra, no es que sea la peste negra de la edad media, sino yo la llamo así porque veo cosas oscuras y el cuerpo se va quemando. La mente se atora y se enloquece también. Se va deshaciendo la carne. He visto muchos episodios, he visto muchas cargas de esas personas que están totalmente tóxicas por dentro, que luego quizás tengan hijos y tengan enfermedades crónicas, que los vayan matando poco a poco, sin llegar a la madurez. Quedará muy poca gente en el mundo, pero cuando todo termine, habrá paz.
los cambios geológicos eran muy, muy perceptibles. Y esto empieza ya. Empieza ya. Tengan cuidado. Cuídense. Ámense. Es muy importante. Si no lo tenemos en cuenta, nos perderemos. Quiero terminar con unas letras de Omaran Mikhail Ivanov. Muchos los conoceréis. Él dice así: mientras nos encarnemos en la tierra, que muchos suelen decir que no hay encarnación, sí, para aprender nuestras lecciones, seguimos encarnándonos. Mientras nos encarnemos en la tierra, debemos explorar todas las manifestaciones del mal. Es inútil tratar de suprimirlo, no lo conseguiremos y no es nuestra tarea hacerlo. Nuestra tarea consiste en permanecer vigilantes y reformarnos y reforzarnos. Si hay personas malvadas, si hay esas gentes negativas, que las hay, y algunas pienso que no tienen alma, y lo mantengo, no tienen alma. Sí hay personas malvadas, como digo, sí hay espíritus malignos, por supuesto. Es las experiencias vividas día a día y lo puedo redescribir, matizar. Sí existe. Es porque el Creador, que existen, acepta su existencia y nosotros debemos aceptarlo también. Tienen derecho a intentar perjudicarnos y nosotros no solo tenemos el derecho, sino también el deber de protegernos. Si no nos protegemos y somos sus víctimas, solo nosotros seremos los culpables. Estos algunos pueden pensar que Dios es malo, pero dice algo muy importante. Ellos existen porque Dios lo acepta, nos acepta a todos. Acepta a los demonios como son, acepta a cada persona como somos, hagamos y pensemos lo que sintamos. Las secuelas, las consecuencias es lo que estamos viviendo. ¿Por qué se generan los odios, las guerras? Porque los generamos y aceptamos. Yo no podría hablar de demonios, ni de liberaciones, ni cómo ayudar a las personas si no lo hubiera vivido, si no tuviera mis noches terroríficas, si no viviera situaciones difíciles. Es imposible enseñar, ni transmitir, ni hablar de ello porque no existiría en mi vida. Sin embargo, todo eso me ha enseñado a estar precavida y protegerme dentro de lo posible, aunque ellos tengan la libertad de asediarme y yo lo he aceptado. Me costó mucho entenderlo, pero lo acepté. Es la única manera de entender a otras personas que sufren. Pero esto algún día acabará. Quizá cuando ya me muera, da igual. La eternidad existe. Y cuando yo deje mi cuerpo, yo seguiré existiendo como cada uno de vosotros. Los que tienen alma, claro. Estamos en los primeros peldaños del aprendizaje del alma y de la construcción de lo que podemos entender qué es aquí y ahora, qué es un cuerpo humano y cómo se manifiesta aquí en tercera dimensión, que pronto ya estamos pasando a la cuarta, más conscientes, pero después de todo esto que estoy hablando, ahí entraremos, no muchos,
pero para todos es un gran aprendizaje y luego decidirán dónde quieren ir. Sus almas y sus guías los llevarán donde tengan que reencarnarse. Podéis encontrarme en el 629 14 68 56, con el 34 si me contactáis fuera de España, al WhatsApp, Signal o Telegram con este mismo número. No atiendo llamadas porque si no, ni dormiría lo poco que duermo. Hago videncia, tarot y cuando estoy en presente con las personas, quiromancia también, enseño talleres de chamanismo tanto por videollamada como presenciales y hago, como os he dicho, liberaciones, exorcismos, con el amor del Cristo y del Arcángel Miguel, que fue él, 2008, quien me enseñó. Tener mucha paz y aunque no me creáis lo que estoy diciendo, y aunque este tiempo sea benigno para pasear, sobre todo en este hemisferio, y estar a gusto, disfrutando de los días largos, del sol, del mar, acordaros, ojalá no se pudiera producir nada de esto, pero ¿y si se produce? Compartir, por favor, si podéis, estos vídeos. Si despiertan a alguien más, bendito sea. Un abrazo de corazón y compartir para el nuevo despertar, para que seamos cada vez más y más